Imagina despertar, y antes incluso de abrir los ojos, saber que el simple acto de respirar duele, el aire que entra en los pulmones quema, las pestañas se congelan, y cualquier error, cualquier descuido puede costar la vida. Esto no es un experimento, no es una simulación, este es el día a día de Oymyakon, la aldea habitada más fría de la Tierra, ubicada en Siberia, en el extremo oriental de Rusia. Oymyakon ya ha registrado 71 grados bajo cero, una temperatura tan absurda que el cerebro humano simplemente no fue hecho para procesarla. Y aún así, la gente vive aquí, cría hijos aquí, envejece aquí. La pregunta no es por qué, la pregunta es, ¿cómo es posible? En Oymyakon, el invierno no es una estación, es una condición permanente. Durante meses, el sol casi no aparece, el agua se congela en segundos. Los bolígrafos no escriben, los teléfonos se apagan solos, los coches no se apagan porque, si lo hacen, nunca vuelven a arrancar. Y aquí existe una regla silenciosa, transmitida de generación en generación: si te detienes demasiado tiempo afuera, mueres. No hay ambulancias recorriendo las calles, no hay hospitales preparados para emergencias rápidas. Cada persona es, ante todo, responsable de su propia supervivencia. Nada en Oymyakon está hecho para la comodidad, todo está hecho por necesidad. Las casas se construyen sobre pilotes, porque el suelo está permanentemente congelado. Si el calor de las casas tocara el suelo, todo se hundiría. Los baños interiores son raros, las tuberías se congelan, el agua corriente no funciona, la dieta se basa casi exclusivamente en carne y pescado. Verduras, casi inexistentes, no por elección, sino porque nada crece aquí, y aún así, los habitantes no se ven como víctimas, se ven como adaptados. Para quien viene de fuera, el mayor enemigo no es el frío, es la mente, el silencio absoluto, el paisaje blanco infinito, la sensación de aislamiento total. Aquí, el mundo parece haber terminado, y haberse olvidado de avisar a estas personas. Pero algo curioso ocurre: cuanto más extremo es el entorno, más fuerte se vuelve el sentido de comunidad. Todos se conocen, todos se ayudan, porque en Oymyakon, sobrevivir solo es imposible. Una pregunta que no quiere callar: ¿por qué alguien se quedaría? ¿Por qué no irse? La respuesta no está en la lógica moderna, está en la historia, en la identidad, en el sentido de pertenencia. Estas familias viven aquí desde hace generaciones. Este frío no es un enemigo, es el único mundo que conocen. Para ellos, lo extraño no es el frío, lo extraño sería vivir en un lugar donde el invierno no intenta matarte todos los días, mientras el resto del mundo discute comodidad, calefacción, practicidad. Oymyakon vive una realidad brutal. Aquí, sobrevivir ya es ganar. No existe romantización, no existe motivación vacía, existe solo adaptación. Y eso plantea una pregunta incómoda: si el ser humano puede vivir a 71 grados bajo cero, ¿qué es lo que realmente nos limita? ¿El entorno? ¿O cuánto estamos dispuestos a adaptarnos? Lo que casi nadie ve es que existe un detalle que rara vez aparece en fotos o documentales rápidos. El frío no ataca de una sola vez, cobra poco a poco. Primero, pierdes la sensibilidad, luego, pierdes la noción del tiempo, y cuando te das cuenta, el cuerpo ya no responde como debería. En Oymyakon, las personas aprenden desde muy temprano a reconocer ese límite invisible, porque el frío no avisa cuando cruzaste la línea. A los niños se les enseña a no tocar metal con la piel descubierta, a no jugar demasiado lejos, a volver a casa al primer signo de entumecimiento. Aquí, la educación no es teoría, es supervivencia transmitida como herencia. Vivir en Oymyakon significa existir en modo de defensa. El cuerpo humano nunca se relaja por completo, incluso durmiendo. Hay una tensión silenciosa. El frío extremo obliga al organismo a gastar energía todo el tiempo. Las calorías no son un lujo, son combustible vital. Por eso, la alimentación es pesada. La grasa no es una villana, es un escudo. Cada comida está pensada para mantener el calor interno. Cada hábito tiene una razón. Cada rutina evita una tragedia. Nada es aleatorio. En lugares comunes, el tiempo pasa. En Oymyakon,
el tiempo se siente. Minutos al aire libre pueden significar congelación. Horas sin calefacción pueden ser fatales. Por eso, todo se planifica, nada se improvisa. Ir a la casa de un vecino exige preparación. Salir a trabajar exige estrategia. Incluso el silencio exige atención. Aquí, equivocarse cuesta demasiado caro. Hay algo que el entorno extremo le hace a las personas. Elimina el exceso, lo superfluo, lo innecesario. En Onyakon, no hay espacio para el ego inflado, ni para el orgullo inútil. Si alguien necesita ayuda, esta llega, porque mañana podría ser tú. La empatía no es una virtud, es una regla no escrita, y eso crea un tipo raro de ser humano, más resiliente, más atento, menos ilusionado, pero esa fortaleza tiene un costo. La expectativa de vida se ve afectada, el desgaste físico es real, el aislamiento psicológico pesa, no hay cines, no hay centros comerciales, no hay distracciones constantes, el entretenimiento es la conversación, el calor humano, la repetición de las historias. Y tal vez por eso las historias aquí nunca se cuentan con prisa, porque cada una de ellas existe para recordar, estás vivo, todavía. ¿Qué pasaría si estuvieras allí? Detente por un segundo, imagina tu día más frío, ahora multiplícalo por 100. Imagina salir de casa sabiendo que un pequeño error puede ser irreversible, que no hay rescate inmediato, que no hay plan barrio. Esa conciencia lo cambia todo, cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo piensas. En Onyakon, la vida no permite distracciones. Y tal vez eso sea lo que más asusta a quienes observan desde fuera, porque, en el fondo, no se trata solo del frío, se trata de los límites humanos, de hasta donde alguien puede llegar cuando no existe elección, y esta historia todavía está lejos de terminar. Hay algo aún más profundo ocurriendo allí. Después de un tiempo, el frío deja de ser solo una amenaza externa, empieza a infiltrarse en la forma en que las personas piensan. En Onyakon, nadie pregunta, ¿saldrá bien? La pregunta es, otra, ¿qué hay que hacer para continuar? Esa mentalidad lo cambia todo. No hay espacio para la procrastinación, no hay ilusión de control, hay preparación. La ropa no se elige por estilo, se elige por capas, por función, por supervivencia. Cada salida de casa es casi un ritual silencioso. Revisar los guantes, revisar el rostro, revisar el clima, revisar el cuerpo, porque aquí, el frío no acepta excusas. En ciudades comunes, equivocarse cuesta tiempo. En Onyakon, equivocarse cuesta partes del cuerpo. La congelación no es algo lejano, es una posibilidad constante. Dedos, nariz, orejas, todo puede perderse en minutos. Por eso, los habitantes aprenden a respetar el frío, no lo desafían, no ponen a prueba los límites por orgullo. Ellos saben algo que el resto del mundo ha olvidado: la naturaleza siempre vence cuando es subestimada. Hay un silencio diferente en Onyakon. No es paz, es alerta, el sonido de los pasos en la nieve, el viento cortando el rostro, el crujido de la madera congelada. Todo parece más fuerte porque todo importa. Ese silencio enseña paciencia, enseña atención, enseña presencia. Aquí, nadie vive en piloto automático, porque vivir distraído es demasiado peligroso. Con el tiempo, ocurre algo curioso. El frío deja de ser solo un enemigo, y pasa a formar parte de quienes son. Las personas no se definen por lo que tienen, sino por lo que soportan. Existe orgullo, no un orgullo exhibido, sino un orgullo silencioso, el orgullo de permanecer donde muchos no durarían ni una semana, el orgullo de criar hijos en un lugar que no perdona la debilidad, el orgullo de despertar cada día y vencer, una vez más. Las noticias globales llegan tarde, las tendencias no importan, las modas no llegan, y tal vez por eso el tiempo se siente distinto. Mientras el mundo corre, Onyakon resiste. Mientras todo cambia, ellos permanecen, no por atraso, sino por necesidad. Aquí, la evolución no es novedad, es eficiencia. Quien observa esta aldea desde lejos suele sentir algo extraño, una mezcla de fascinación y miedo, porque Onyakon expone una verdad que a nadie le gusta enfrentar: el confort no nos fortalece, nos ablanda.
Y cuanto más cómoda se vuelve la vida, más frágiles nos volvemos ante lo inesperado. Pero esa idea todavía incomoda demasiado como para ser aceptada fácilmente. Y por último, hay una capa final de esta historia que casi nadie percibe. No está en el frío, no está en las casas, no está en la comida, está en la conciencia constante de la finitud. En Oñyakon, las personas saben de verdad que la vida es frágil, no como un concepto filosófico, sino como una experiencia diaria. Cada mañana es una pequeña victoria, cada regreso a casa es un alivio silencioso, cada invierno superado es una prueba de resistencia, y eso cambia la forma en que ven todo. Los problemas pequeños no ocupan espacio, las quejas vacías no tienen sentido, lo que importa es simple, estar vivo, abrigado, juntos. Tal vez la pregunta final no sea sobre ellos, tal vez sea sobre nosotros. ¿Qué pasaría si el confort desapareciera, si la rutina se rompiera, si la naturaleza nos obligara a reaprender lo básico? Oñyakon no es solo un lugar extremo, es un espejo incómodo, muestra de que es capaz el ser humano cuando no hay elección, cuando adaptarse no es opcional, cuando rendirse no existe. Y tal vez sea exactamente por eso que esta aldea sigue existiendo, incluso en contra de toda lógica moderna. Ahora quiero saber de ti, ¿podrías vivir en un lugar así? ¿Crees que el ser humano se ha vuelto demasiado frágil con tanto confort? ¿O piensas que la adaptación extrema tiene un precio demasiado alto? Deja tu opinión en los comentarios. Importa, si este contenido te hizo reflexionar, deja un like, eso ayuda mucho al canal. Y suscríbete para seguir explorando historias reales que muestran los límites, la fuerza y la verdadera naturaleza del ser humano, porque algunas historias no sirven solo para informar, sirven para despertarnos.